Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy os traigo un caso espectacular, quizá de viajeros en el tiempo, quizá de extraterrestres, ocurrido nada más y nada menos que en el siglo XVIII. Vamos rápidamente, sin tiempo que perder, a Francia, a su preciosa capital. Tenemos que imaginar a un sencillo cortesano del París de ese tiempo guardando en el archivo de la Academia de Ciencias de Francia un tesoro en forma de legajo. Ahí está, ahí guardando el papelillo, ahí lo guarda con esmero porque allí se recoge una información rara, una noticia nunca antes vista que ha de perdurar. También viene con un dibujo. En ese legajo viene, pues allí perfectamente retratada una escena que estaba revolucionando la sociedad de aquel París de luces y sombras y que estaba siendo portada de los primigenios periódicos que ya comenzaban a aparecer en aquella ciudad que estaba empezando ya a expandirse y pues todo aquello era el tema principal de conversación en las reuniones sociales de alto y de bajo nivel. Todos estaban hablando de ello. ¿Qué estaba pasando en Alençon? Pues aquel papel antiguo estaba recogiendo todo aquello, pero resulta que se quedó perdido para la historia, perdido y olvidado hasta que un investigador llamado Antonio Fenoglio visitó el mencionado archivo en 1975 y se encontró con un extraordinario relato que contaba las andanzas de un curioso ser aparecido dentro de una esfera transparente que sobrevolaba este pequeño pueblo. Una esfera con ventanas, con transparencias, también como una especie de pinchos, realizando movimientos imposibles. ¿Qué hizo? ¿Quién era aquel extraño visitante? ¿Os apetece saber qué pasó? Vamos a coger nuestra máquina del tiempo preferida y vámonos a París, a junio de ese año 1790, calor, carromatos, venta de fruta en la calle, nobles evitando a la plebe ahí en sus cuidados jardines, en plan gentuza, y en ese entorno un singular protagonista que es el inspector de policía Liabeuf en su gendarmería sin dar crédito a las órdenes de sus superiores. Tenía que ir desde París hasta Alençon, cerca de Le Mans, para hacer una investigación a fondo sobre lo que acababa de ocurrir allí. También es que estaba ocurriendo todavía allí. Las habladurías corrían de boca en boca y desde luego el incidente debía de ser importante. Las historias hablaban de un perturbador ser acechando desde los cielos, desde una bola transparente. Imposible, debe ser una broma. Liabeuf, pues claro, ahí pensándolo ahí con su acentazo francés, lo tengo que exponer así, ¿no? Pero claro, pues para allá tuvo que ir. Y pues este detective, este gendarme, llegó a la plaza mayor de la localidad y comenzó a preguntar aquí y allí a todos los vecinos que pudiesen haberlo visto. Algunos de ellos aseguraban haberlo observado nítidamente, estaban seguros, no encontró mentiras, una esfera transparente, alguien dentro, moviéndose perfectamente. Quizá no tan perfectamente, en algunos momentos como podríamos decir, con dificultad. Liabeuf era un policía serio y no sabía si tomarse todo aquello a mofa y befa, o todo el pueblo se había confabulado contra él, o se había vuelto loco de repente, o algo de verdad estaba ocurriendo allí. Pero pues siguió indagando y preguntando y los comentarios no presentaban contradicciones. Una esfera que era, pues translúcida, que se podía ver a través, un hombre en su interior, miedo
y perturbación a su paso. Y bueno, pues esto flotaba por los aires, subía y bajaba, se desplazaba hacia adelante y hacia atrás. Lo hacía además con total libertad. Sin duda era como una burbuja y además volaba bien alto, pero lo hacía con dificultad a veces. Gritos en la localidad cuando aquello pasaba. Cierta histeria en el ambiente. Liabev pues no salía de su asombro, porque todo Alençon estaba pendiente del cielo a todas horas. Y claro, aquel hombre, bueno, pues cuando llegó allí, pues claro, es que seguía preguntando, cuando llegó a la alcaldía, cuando llegaba bueno, pues lo que sería la iglesia, todo el mundo le decía lo mismo. Bueno, pues siguió indagando. Apuntó todos los testimonios y lo que sería, bueno, pues elaboró de camino a París un informe que presentó en la Gendarmería y en la Academia de Ciencias, y que es de lo más extraordinario que he podido estudiar nunca, porque entre lo que sería la primera noche y su camino a París pasó algo. Y el informe, pues podríamos decir que pues ahí vino, ¿no? Todo lo que le pasó. A las 5 de la mañana del 12 de junio de 1790, varios agricultores tomaron visión de un enorme cuerpo que parecía rodeado de llamas. Primero pensaron que podría ser un globo incendiado, pero la alta velocidad y el sonido silbante procedente del cuerpo les dejó intrigados. Los testigos hablaron de que el mundo de repente se ralentizó para ellos. El objeto hizo algunos cambios y se desplazó hacia la parte superior de una colina. Las plantas a su paso por la pendiente se desintegraban. El calor emanado por aquello era tan inmenso que pronto la hierba y un pequeño árbol cercano comenzó a arder. Los campesinos de la zona lograron controlar el fuego que amenazaba con extenderse por todo el lugar. Por la noche el ambiente todavía era más cálido y algo extraordinario sucedió. Los testigos eran 2 alcaldes, un médico y otras 2 autoridades que confirman mi informe, así como decenas de campesinos que estaban presentes. Esta bola de fuego, que era lo suficientemente grande como para contener un carro, seguía penosamente volando allí. Las gentes vinieron de todas partes para verlo. Entonces, de repente, una especie de puerta se abrió. Y lo interesante es que salió una persona, pero esta persona iba vestida de un modo extraño, con un traje apretado. Viendo toda esa multitud que allí esperaba, dijo algunas palabras incomprensibles y huyó hacia el bosque. Instintivamente, los campesinos se retiraron con miedo, guardando el paso. Poco después, la pelota estalló en silencio y comenzó a lanzar piezas a todas partes, piezas que ardieron hasta que fueron reducidas a polvo. La investigación posterior se centró en buscar el paradero del misterioso hombre, pero este pareció también haberse disuelto. Bueno,
Este es el acento que he podido poner del señor Liabev, y hasta aquí este increíble caso del que tengo cosas que comentar, como no. Este testimonio fue presentado por el investigador Jacques Vallée, pero es que es curioso, el investigador Jacques Vallée ante las Naciones Unidas, pero es que es curioso porque el legajo original fue robado del Archivo Nacional de Ciencias de París en su momento. Y bueno, pues sí que tengo que comentaros bastantes cosas, bastantes curiosidades, porque tenemos varios elementos como la ralentización del tiempo, el calor por la posible radiación, las dificultades del vuelo, la salida del humanoide o incluso la explosión del objeto, que son similares a los modernos avistamientos ovni, como el del caso Galdar de Gran Canaria en 1976 o el de Premios Franco en 1951 en Milán, con seres también similares, aparentemente enfundados en un curioso mono muy pegado al cuerpo, también saliendo de una especie de objeto, bueno, no muy circular, pero bueno, también del mismo tipo. Y bueno, pues esto lo hemos visto en centenares de casos, si no en miles. Según otras crónicas adicionales de la época, habría más referencias a este caso. Al parecer, el objeto podría haber chocado contra el suelo más que aterrizar y habría intentado salir volando en repetidas ocasiones, prácticamente un UFO crash, un primer incidente Roswell, y ahí está el adjetivo que el buen inspector usa, penosamente, para describir el intento de levantar el vuelo. Penosamente, no podía hacerlo, acababa efectivamente de accidentarse, aquello que fuera, aquella esfera transparente. Lo más curioso es que el gentío no se había puesto en un solo lugar a contemplar aquel espectáculo, no, habría rodeado literalmente todo el perímetro de aquel objeto. Imaginaros, ¿no? Todo el gentío ahí intentando linchar todo aquello, ¿no? Con el deseo de que no se escapara si se decidían a prenderlo. Habría sido impresionante realmente que lo hubieran conseguido, pero las crónicas observan que hacía demasiado calor como para quedarse allí, no era seguro. Todo el pueblo quería coger a ese tío que iba allí dentro, ¿no? Pero no, el humanoide, al parecer, bueno, pues había intentado hacer algún tipo de comunicación con el gentío, habría hecho algún tipo de gesto, pero finalmente habría conseguido huir. Muchos de los espectadores de tal increíble incidente, ¿no? Pues le habrían tratado de seguir sin éxito a la carrera, hasta que luego una extrañísima sensación de calor pues habría emanado del objeto o de lo que quedase del objeto y bueno, pues esa gente pues poco menos tuvo que echarse a tierra, ¿no? Y bueno, pues finalmente retirarse. El objeto, similar al cristal, es decir, pues podríamos decir transparente, pues estalló y al parecer se organizó una espectacular batida que habría que haberlo visto, ¿no? Para cazar al intrigante sospechoso de aspecto inaudito, algo que de verdad pues habría sido pues digno de contemplarse en pleno siglo XVIII. Nadie consiguió seguir su rastro ni volver a verlo. Y bueno, pues para terminar de rematar todo este asombroso y clarísimo incidente de Alençon, resulta que el bueno del inspector Liabev habría sugerido en su informe que aquel globo podría, y esto como lo oís, no proceder de este mundo. Es decir, estaría marcándose un auténtico expediente X en el año 1790. Básicamente un agente Mulder, el primer agente Mulder en Francia en el siglo XVIII. Bueno, ¿quién fue aquel misterioso visitante? Si nos atenemos al dibujo, pues evidentemente el artista pues siempre habría dibujado a un ser antropomórfico, tal y como él habría conocido siempre a los lugareños de la zona, ¿no? Pero las descripciones son totalmente diferentes, ¿no? Un traje ceñido, en un objeto volador no identificado, ¿no? Y bueno, pues luego calor de radiación y una posible visita de un ser humano de otro espacio o de otro tiempo, un ser extraterrestre.
Los elementos que intervienen en el incidente aparecen en ambas casuísticas, ¿no? En el tema de los seres extraterrestres y en el tema que yo he estudiado de los posibles viajes en el tiempo, ¿no? Tanto por la ralentización de lo que sería la realidad, ¿no? Como por la manipulación de lo que sería el entorno, ¿no? Al respecto de, como hemos visto, la salida de los vegetales, ¿no? Y el calor de radiación, ¿no? Además de, bueno, pues todo ese penoso levantamiento del objeto, ¿no? Que estaba exponiendo, ¿no? Pues básicamente que pues había algún tipo de dificultad en la operación, y esto puede ser extrapolable tanto al tema extraterrestre como al tema de un posible objeto utilizado en un viaje espaciotemporal. Esto lo he estudiado en muchísimas ocasiones y aunque suena difícil, pues esto ha ocurrido en muchas ocasiones en la historia. ¿Qué ocurrió en Alençon en 1790? Un viajero en el tiempo que tuvo que ser rescatado porque el viaje de ida no salió bien. Es que esto está ahí en los archivos, en los anales de la historia. Un extraterrestre similar a nosotros con problemas para interaccionar en lo que sería nuestro, bueno, pues nuestro planeta, ¿no? En ese viaje que no salió bien. Bueno, aquí dejo este programa que me ha encantado hacer y que tiene un momento que desde luego me habría encantado ver en directo. Ese instante en el que un inspector de policía, ¿no? Bueno, pues está ahí tranquilamente, ¿no? Y alguien entra por su puerta y le encarga pues que vaya a Alençon a estudiar un auténtico expediente X. Ese hombre llega a la zona, habla con todo el mundo y de repente llega un momento en el que efectivamente llega a ver aquella burbuja. Ese momento de ver que la gente sí que tenía razón. Bueno, pues nada más. Espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma, que os haya podido transmitir o hacer llegar, o bueno, pues trasladaros un poquito a ver qué se vivió en aquellos momentos, en aquella Francia del siglo XVIII. Y nada, bueno, pues os espero en el siguiente videoprograma. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.